detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Israel está como el pueblo terrenal de Dios, la iglesia como el pueblo o la familia espiritual de Dios. Nosotros fuimos encajados en el olivo, dice la Biblia, y participamos de las bendiciones del pacto abrámico, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 11. Así que es muy importante que recordemos, ¿verdad? En las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. Y esto lo vemos claramente en el libro de Isaías. Me gustaría en el capítulo 10 de Isaías ver algo interesantísimo que nos muestra claramente lo que el anticristo va a hacer. Y esto lo podemos ya aunar con lo que está sucediendo, y cuando unimos estas piezas del rompecabezas, pues tenemos un panorama un poco más específico, más claro, para que podamos nosotros entenderlo. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. Hace poco estaba leyendo algunos artículos acerca de la famosa Agenda 2030, que ya está desde el 2015 programada. Pero el centro de la Agenda 2030, fue lo que más me impactó, hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué los políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo. Únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron, ya Dios los abandonó.
Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre yihad, con Y, la yihad, que es la Guerra Santa, porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión, no así en el hemisferio occidental. Entonces, todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces, la enfrascan, la enmarcan dentro de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario donde Daniel estaba orando y un ángel de Dios es enviado a la tierra para que le comunique a Daniel el programa de Dios que se conoce como la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es y sigue siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 10 vemos nosotros de qué forma estas entidades espirituales que se llaman en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Estos principados invisibles que el mundo todavía no se da cuenta, y pocos cristianos han podido crear conciencia de esta realidad, son los que están operando en todo aquello que se desarrolla en el mundo, como las guerras espirituales. Por ejemplo, en Daniel 10 dice el versículo 13 que cuando Daniel comienza a orar, se le aparece el ángel Gabriel y le dice el versículo 12 a Daniel 10:12, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de lo que tú has orado. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el Sahar Malkut en el hebreo, que significa el principado o el satánico que gobernaba en aquel tiempo lo que es actualmente Irán. Esto es importantísimo porque Irán vuelve otra vez a cobrar publicidad y ahora sí comienza el mundo a hablar y a mencionar mucho más más renombre de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque fue el principado que se opuso en tiempo de Daniel para que Dios no pudiera revelarle a Daniel el programa ni a su pueblo, que es Israel, cuál era el programa cronológico que tenía Daniel, Dios para ellos. Y el príncipe de Persia, ¿verdad? Dice la Biblia que se opone, dura 21 días, y tiene que entrar Miguel, el arcángel de Dios, a un conflicto en el aire, cósmico, espiritual, invisible, para ayudar a el ángel
que vino de parte de Dios. Esto es increíble, porque tuvo que intervenir el arcángel, porque aparentemente el ángel que mandó Dios no podía terminar la guerra con el principado satánico, dándonos a entender el poder tan grande que tienen los principados satánicos de Satanás. Porque Satanás es el rey, ¿verdad? Allá en el área espiritual de maldad, le siguen los príncipes, que son los principados satánicos, los gobernadores de las tinieblas, y los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio, o los soldados. Así que estamos nosotros ante un conflicto muy, muy grande en el mundo, porque si Israel ahorita es el centro de la atención, porque lo es, ahorita todo el mundo está con los ojos en el Medio Oriente. Qué interesante que la Biblia otra vez lleve al mundo secular a poner la atención en el Medio Oriente, porque ahí se vuelve a centrar otra vez la guerra espiritual, la que podemos nosotros discernir y ser dirigidos mientras pongamos atención en este tiempo que nos encontramos en las profecías bíblicas. Es importante recordar que pasaron 2000 años en el exilio de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, 2000 años donde Israel no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra. Y en 1948 se vuelve a unir otra vez Israel y se levanta un ejército de las armas paganas y de contrabando que les dieron en el 48 a algunas naciones para luchar contra las naciones árabes que los atacaron en el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. Pero en la antigüedad, toda la historia del Antiguo Testamento son guerras. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Las guerras de Josué, las guerras la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis, tiene una guerra contra el príncipe o contra uno de los reinados de Irán en aquel tiempo. Esto es increíble. O sea, el primero en entrar en guerra fue Abraham, ya peleando para defender la tierra. Pasó el tiempo, se formó la nación de Israel y se forma el ejército con Josué, donde entrenan el libro de los jueces, y todos son guerras porque Dios nos enseña que lo que enfrentó Israel terrenalmente, físicamente, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. O sea, nos preguntamos, ¿de qué nos debía saber nosotros las guerras del Antiguo Testamento? Porque ilustran las guerras espirituales del Nuevo Testamento. Ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, como la tuvo Israel. Entonces ahora nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros no sabemos pelear como peleó en el 48 Israel, se levantó y se sublevaron a el ataque que querían aplastarlos otra vez, la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué Israel no ha podido ser vencido? Porque existe Dios, y existe Dios porque existe Israel. ¿Y por qué existe la iglesia? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros si nosotros nos levantamos como Israel en el 48, que después de 2000 años se vuelven a subir al caballo, vuelven a tomar las armas y han tenido ahorita más de 73 años que no dejan las ametralladoras ni los rifles. Así que nos encontramos los cristianos también en un punto donde si dejamos de pelear y si olvidamos cuáles son nuestras armas de la luz y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados. Y la Biblia nos muestra claramente que la iglesia va a terminar en la apostasía. Va a haber un remanente, como lo hubo en el Antiguo Testamento, de muy pocos judíos que obedecieron, y es el remanente que va a ser salvado también al final de los días. Y de la misma forma en la iglesia hay un remanente. En todas las iglesias del mundo hay un grupo muy pequeño de cristianos fieles que saben cómo pelear la guerra espiritual y son los que van a sobrevivir. Los demás cristianos van a ser pisoteados, principalmente porque de cristianos no tenían absolutamente nada más que el nombre. Iban a la iglesia el domingo, iban de vez en cuando y gritaban y buscaban emociones y buscaban sentir a Dios. Nunca tuvieron una comunión con Cristo, nunca siguieron a Jesucristo realmente a través de la Biblia, y son los cristianos que van a caer y están cayendo ahorita como fichas de dominó. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo del 12 al 14, nos habla claramente de la caída de Lucifer.
que significa la lámpara o la luz de la mañana o el que alumbra. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, desde el principio, desde la caída de Lucifer, el blanco han sido las naciones. ¿Por qué? Porque es más fácil a Lucifer controlar a un hombre, a un gobernante, o a un dictador, o a un rey, que a todo el pueblo. Porque si controla al gobernante, el gobernante en las manos de Lucifer, puede Lucifer tener el control del pueblo también. Entonces, esto es lo que ha pasado en el siglo XXI también. Nos encontramos actualmente muchos gobiernos como Irán, donde la iglesia está creciendo de una forma impresionante. El pueblo de Irán está en contra de los líderes, pero los líderes, los ayatolás, son los que están atrayendo la atención del mundo, pero no el pueblo. Lo pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en cantidad de naciones donde los venezolanos son preciosos, los cubanos son preciosos. México es un país lindo, hospitalario, pero son los gobernantes los que están trayendo la desgracia, la explotación, lo que están haciendo que realmente los poderes de las tinieblas ataquen al pueblo. Y si nosotros en un país que vivimos, teniendo un gobierno que no está a favor de la Biblia, ni tampoco de la familia, ni tampoco del matrimonio entre hombre y mujer, tenemos los cristianos en la iglesia que cerrar filas y guardarnos porque el ataque viene contra nosotros. Entonces, este es el ataque espiritual de Satanás. Tenemos que entenderlo. Es a las naciones, a los líderes. Por eso 1 Timoteo 2 nos manda orar por los líderes, porque claro, por ello tenemos paz y armonía. Y dice a continuación que Satanás decía en su corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el testimonio a los lados del norte. ¿Cuál es el programa de Satanás? Atacar las naciones y él levantarse sobre todos los demás. El control sobre los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo en el siglo XXI? Lo está haciendo atacando ya ahorita a los niños. Ahorita con la ideología de género, el ataque es devastador contra la infancia. Es un ataque sangriento, es un ataque donde si él puede lograr que se decrete la pedofilia en las Naciones Unidas en los próximos meses, pues va a ser devastador el ataque contra la familia, porque ya ahorita atacó el matrimonio, ya redefinió el matrimonio, ya atacó el género, ya redefinió el género, ya se va contra los niños para decirles a los niños que no son lo que ellos han nacido. Y si no estamos conscientes de esto, y si no nos damos cuenta por dónde vienen los dardos de fuego de Satanás, pues vamos a caer. Entonces tenemos que estar protegidos para entender otra vez que si no ponemos nuestros ojos en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre con el ataque de Hamas que acabas de mencionar, fue un ataque sangriento y devastador que nos habla que si rompieron las barreras los grupos terroristas y entraron a Israel, la nación que supuestamente está protegida por Dios, es porque bajaron la guardia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos? Porque creyeron que estaban firmes. Olvidamos ya nuestras devocionales, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra relación íntima con nuestra esposa, que tiene que ser santa a los hijos de Dios, transparente, no engañosa, como dijimos en otro programa. Y todas estas cosas nos hablan que igual que como se viene contra él, se viene contra la iglesia. Así que esta es la relación que existe, que no se puede hacer a un lado ni marginar, porque es paralelo lo que le sucede a Israel a lo que le sucede a la iglesia. Desde el primer imperio y todos los principados, todos los imperios que se han levantado, repito, asirio, egipcio fue el primero, asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos atacaron a la nación de Israel. ¿Coincidencia? ¿Accidente? De ninguna manera, porque aquí no hay accidente ni tampoco hay coincidencias. El blanco siempre ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió para que a través de ellos sus propósitos, sus valores morales y espirituales pudieran ser difundidos en las naciones occidentales que somos nosotros. Así que ahora el occidente está contagiado y está contrarrestando este beneficio que hemos recibido
del pueblo judío para volver a aplastarlo junto con el mundo oriental y ponerse de acuerdo en terminar y exterminar finalmente la nación de Israel, cosa que nunca lo van a lograr bíblicamente. Así que todos estos principados tienen como objetivo el pueblo judío. Y ahora dicen en Apocalipsis capítulo 12 que cuando Satanás vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces fue contra aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Vemos aquí unido en el Apocalipsis al pueblo cristiano con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pregunta, Satanás en el Apocalipsis persigue a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no a los musulmanes? ¿Por qué no a los budistas? ¿Por qué no a otra religión? ¿Por qué Apocalipsis está dedicado a la persecución de judíos y de cristianos? Me refiero a los que se conviertan, desde luego, en la tribulación. Porque es el mismo odio, o sea, él sabe que estamos completamente unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos han aceptado a Cristo como Salvador, y tenemos el mismo fin. Vamos a reinar juntamente en el reino milenial. La primera promesa de Dios, Génesis 3:15, fue a la mujer. Tu semilla, o sea, la semilla de la mujer, va a ir en la cabeza a la semilla de la serpiente, Nahash, en el hebreo, que significa un ser de luz, un ser resplandeciente. La palabra que se tradujo serpiente en Génesis 3, Nahash, en el hebreo. Y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el tobillo a la semilla de la mujer. Entonces vemos nosotros que cuando oyó Satanás esto, que venía una descendencia humana a través de la mujer, y que a través de esta descendencia humana, genéticamente hablando, vendría el Mesías, el Salvador, el que iba a darle el golpe final a él, Satanás se enfoca completamente en el Antiguo Testamento en la descendencia genética de la mujer. ¿Y qué cosa hace? Llegamos a Génesis capítulo 6, donde la Biblia nos muestra que hay una invasión de principados satánicos contra las mujeres. Esto es muy debatible, ¿verdad? Porque muchos han dicho que pues los hijos de Dios no son los hijos, no son los ángeles caídos, sino que son la descendencia de Caín, etcétera, etcétera. Algo que es imposible, porque no se puede ni sostener teológicamente ni tampoco bíblicamente, ya que los hijos de Dios es el término Ben Elohim, que en todo el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles, y principalmente a los ángeles caídos, principalmente en el libro de Job. ¿Qué hacen estos ángeles caídos? Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta del poder tan grande que tienen de poder ellos intervenir la genética. Entonces, hubo algo ahí entre los ángeles y las mujeres, que las mujeres se embarazaron, así literalmente, dice la Biblia en el versículo 4, había gigantes, también después que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas de las mujeres y les engendraron hijos. Y esta palabra engendrar, yalad, en el hebreo, es parir. O sea, de alguna manera, ellos pudieron alterar la genética humana para producir gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Esto es el primer ataque genético para tratar de impedir que naciera genéticamente el Mesías, cosa que pues no lograron. Entonces vemos que estos gigantes llamados los Nefilim, que viene de la palabra napal, en el hebreo significa los caídos, fueron los que en Números capítulo 13, cuando Moisés mandó a los espías, a los 2 espías, estaban los gigantes en la frontera de la tierra de Canaán, cuidando que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, no entrara a la tierra prometida, porque si entraban a la tierra prometida, ellos ya la habían infectado genéticamente. Todas las tribus cananitas estaban infectadas genéticamente por los Nefilim. Así que cuando vieron a los gigantes, se espantaron y llegaron con Moisés y le dijeron: hoy hay gigantes impresionantemente grandes que nos van a impedir entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y así todo el Antiguo Testamento vemos que estos gigantes o estos Nefilim vivieron en este planeta 1000 años. El que los acabó, segunda
Samuel capítulo 21 fue el rey David. El rey David mató a Goliat, nos acordamos que tenía 4 hermanos más y que era de Gaza, donde está actualmente el grupo de donde vienen los filisteos y están ahorita los de Hamás. Qué interesante es que el mismo lugar geográfico, el mismo territorio geográfico, sea el mismo que se está repitiendo en el siglo XXI, donde viene el ataque contra Israel, porque el mayor ataque en el Antiguo Testamento contra los judíos fue de los filisteos. Entonces vemos nosotros de qué forma David acaba con ellos, y ahora hay un versículo muy, muy interesante en Isaías capítulo 26, que siempre me llamó mucho la atención, de estos misterios maravillosos que están encerrados en la Biblia y de estas cosas tan profundas que la Biblia tiene, porque tengamos cuidado cuando ya creemos que todo lo conocemos y que si yo en el seminario no me lo enseñaron, bueno, pues entonces no está en la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia, por el amor de Dios, es la mente de Dios. O sea, no nos pasaría ni 500 años en poder comprender las maravillas que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que dice Isaías 26, versículo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esto es muy interesante porque esto nos muestra el origen de los demonios. Porque los demonios es un misterio que por mucho tiempo se ha debatido de dónde salieron. Sabemos que los ángeles los creó Dios, pero los demonios, ¿de dónde salieron? Dice así: muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste su recuerdo. Esta palabra muertos o fallecido es la palabra Refaim, con PH intermedia, que es el nombre de los gigantes en Deuteronomio, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento. Los refaitas eran los gigantes en el Antiguo Testamento, o los nepilim en el original hebreo, pero es la tribu de los refaitas que eran gigantes. Qué interesante que nosotros sabemos que todos vamos a resucitar, ¿verdad? Los buenos y los malos vamos a resucitar. Pregunta: ¿a quién está refiriéndose el Espíritu Santo? ¿A qué personas, entidades que no van a resucitar? No resucitarán, y lo dice los refaitas. O sea, cuando se mueren los gigantes que los mata David y dejan de existir, como era una raza híbrida, hay una posibilidad muy grande que los espíritus de esos gigantes, que eran la raza híbrida, que no podían tener la salvación jamás, hayan sido y son actualmente los espíritus de los demonios. Y esto, ¿verdad? Pues ya están de acuerdo la mayor parte de los escatólogos, aquí en Estados Unidos, en Europa también. Esto es una posibilidad, no podemos asegurarlo, pero es una de las posibilidades más grandes que existen de que estos demonios hayan tenido su origen en los gigantes y por eso andan vagando sin cuerpo. Y esta es la razón por cual los ángeles y los demonios son dos entidades diferentes. Los ángeles tienen cuerpos, como vimos en el libro de Daniel, que se manifiestan, pero los demonios no tienen cuerpos. Necesitan animales o seres humanos para entrar en ellos y descansar, porque viven un tormento eterno por no encontrar reposo. Entonces, hay que diferenciar, muy importante, que los ángeles caídos no son los demonios, son dos entidades completamente diferentes. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente, y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos, las cosas que deben suceder pronto. Estos primeros 3 versículos, que son los que yo quisiera abarcar en este día, es la clave también para todo el resto del libro del Apocalipsis, porque vamos a ver de qué forma el Espíritu Santo despeja muchas incógnitas, muchos misterios que se encuentran ya en el libro, pero sin entender estos 3 primeros versículos. Por eso le quise nombrar la revelación de Jesucristo, porque los primeros 3 versículos nos dan la clave de todo el libro. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Bueno, podemos comenzar rápidamente con la etimología o el significado de la palabra apocalipto, que es la palabra griega que se tradujo revelación. En las Biblias en inglés, así se encuentra la traducción, The Revelation of Jesus Christ. Y aquí se tradujo en el español la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra apocalipto es una palabra que significa varias cosas. En los tiempos de Grecia, antes del Imperio Romano, cuando un escultor hacía una gran estatua o cuando un pintor hacía un gran cuadro, pues se guardaba para inaugurar este día y darle un aspecto especial a ese cuadro o a esa estatua. Pero las cubrían con una manta. Entonces se reunía la gente, invitaban a príncipes, invitaban a la realeza de diferentes naciones a que los acompañaran, y en ese momento quitaban la cortina o la manta que cubría tanto la estatua como la pintura, y este hecho de descubrir la cortina es la palabra apocalipto, que significa literalmente correr el velo o descubrir la cortina. Entonces dice la Biblia que esta revelación es que Dios le da a su Hijo Jesucristo el poder de que Él, Jesucristo, nos corra la cortina para que nosotros, sus siervos, esto es muy importante, porque el libro de Apocalipsis, como todas las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, están escondidos. Es un misterio para la mente natural, para la mente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Entonces una mente puede ser muy intelectual, tú puedes ser muy inteligente, tener 4 o 5 doctorados en doctrinas políticas, en filosofía y letras, y venir a la Biblia y no entenderla, y por eso se le hace locura a los ateos y a la mayor parte de la gente, porque no la pueden entender. Es una revelación a los siervos, a los que seguimos a Jesús. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces, se nos corre la cortina para asomarnos hacia el futuro. Y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, ¿por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos, como dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto? Y en el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la característica principal en los atributos divinos para que Dios esté interesado en que nosotros conozcamos qué va a suceder? La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable en la que el mundo va a ser sorprendido como en los tiempos de Noé. Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente encontramos tantas burlas. ¿Cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace 2 siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. Entonces, por eso comienza la Biblia, el descubrimiento que Jesucristo nos da para manifestar a nosotros los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vamos a encontrar en primer lugar la respuesta, la quiero dar muy breve. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis? Muy raras veces, ya la profecía está completamente olvidada, ¿verdad? Ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar, para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por ustedes mismos,
Vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que se viene sobre el mundo. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos qué está pasando. No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, escuchemos esto, orando, para que seamos tenidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos, porque quiere que nosotros conozcamos el futuro. En segundo lugar, para motivarnos a ganar almas. Dice en 2 Pedro 3:9, claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que esto nos motive al ver todo lo que está pasando, como lo vamos a ver más adelante, que nos encontramos ya a través de las señales que son ya impresionantemente evidentes, que ya cautivan nuestra alma y nuestro corazón y nos hacen discernir que ya nos encontramos realmente, tal vez en la última generación de la historia, ganar las almas. Porque este es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que tú que estás escuchando no te pierdas, mas que tengas la vida eterna. Dios quiere que conozcas quién es Dios, que existe, que es real, que la vida fue manifestada y que ese es el testimonio que nosotros damos. Entonces tenemos que movernos al saber que está comenzando a llover ya en el mundo, a ganar las almas. En tercer lugar, para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Dice en Hebreos 11:13, porque todos estos testigos que menciona Hebreos 11 murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque si hubieran considerado que podían regresar a su tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo, pero salieron porque sabían que Dios tenía una ciudad mucho mejor para ellos, una ciudad completamente construida por Dios. Así que Dios quiere que entendamos, vamos de paso por el mundo, santos de Dios. No podemos aferrarnos a ningún pedazo de tierra, a ninguna propiedad, a nada, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y finalmente, para que lo más importante, mientras van aconteciendo todos estos eventos, mientras va sucediendo lo que estamos viendo, ya Israel en pies de guerra, un ataque contra los grupos terroristas, Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, va a ayudar a Irán, de alguna manera va a explotar una guerra que no es la tercera guerra mundial. Vuelvo a enfatizar esto, vienen 2 o 3 guerras antes de que venga la tercera guerra mundial, en la cual no vamos a estar nosotros. Pero en cuarto lugar, Dios quiere que sepamos el futuro para que conforme los eventos vayan sucediéndose, podamos nosotros entender que Él es fiel, que lo que hizo con Israel lo va a hacer también con nosotros. Por ejemplo, rápidamente en Ezequiel 38, versículo 8. Veamos esta profecía de hace 2700 años, santos de Dios. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así, veamos los detalles de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. O sea, aquí se profetiza una invasión masiva de una confederación política de muchísimas naciones
en contra de Israel, que es la Tercera Guerra Mundial. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, o sea, a Sharit, Shanek, se dice en el hebreo que es al final del tiempo, al final de los días. Serás visitado a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esta tierra? Lo dice más adelante, Israel. Hace 2700 años no estaban en el exilio. Y aquí se está profetizando que cuando ellos regresaran, 1948, vendría la invasión, vendrían los años en la que Israel se vería afectada completamente, si no es por la intervención de Jesucristo, que los va a salvar de la Tercera Guerra Mundial. La tierra recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando llegó en el 48 Israel, no había árboles, no había olivos, era un desierto total en el 48 hasta el 50, 52 Israel. En el 52 había 6 millones de olivos plantados, cumpliéndose las profecías que era una desolación. Ahorita Israel, en medio de todo el mundo árabe, es un oasis, es una nación fructífera, es una nación con adelantos tecnológicos impresionantes. De los premios Nobel que ha habido, el 65% los han ganado los judíos. En fin, hay muchas cosas, muchos clips, muchos links, muchos eslabones que Dios nos pone. Y finalmente dice así, que siempre fueron desolación, mas fue sacada entre las naciones y moran confiadamente. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente, y entonces viene la invasión contra ellos. Pregunta, nunca hasta ahorita Israel ha vivido confiadamente. Ahorita antes del programa platicábamos con Jonás y con Roger, ¿verdad?, acerca de que no hay una sola familia en Israel, una sola familia que no haya perdido hijos o nietos o sobrinos en alguna de las guerras desde el 48. Israel es un pueblo que vive con la ametralladora, con los R-15, ¿verdad? En la cama se levantan con armados. Es un pueblo que está continuamente al borde de ser destruido, de ser exterminado. Y por el milagro de Dios, que ha prometido guardarlos hasta el final, nadie los va a tocar. Como dice Jeremías 31, 35 al 37, es indestructible hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces es importante que nosotros veamos que al suceder estas cosas, el único tiempo cuando Israel vaya a vivir en paz va a ser cuando el anticristo firme un tratado por 7 años garantizándoles la paz. Antes no va a haber paz para los judíos. Entonces, para que este tiempo llegue, que ya está casi delante de nosotros, Israel va a tener que ser atacado después de estas guerras, va a tener que pedir ayuda al anticristo, que va a ser el Mahdi del mundo islámico, para sentarse con ellos y que este hombre les garantice que ninguna nación árabe, ningún nación islámica los vaya a atacar. Y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que deben suceder pronto. Porque el cristiano, el momento de recibir al Espíritu Santo, las vendas completamente se nos comienzan a caer. Dice el libro de Isaías que el mundo tiene una venda sobre sus ojos. O sea, el mundo, los seres humanos, bíblicamente, tienen una venda que no pueden discernir, no pueden diferenciar, que hay una dimensión espiritual mucho más real que la dimensión física en la que nosotros vivimos. Y cuando las vendas se nos caen por primera vez en lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo, después de que hemos creído lo que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos comienza de una forma progresiva a quitarnos la cortina para que comencemos a ver la A, la B, la C, como cualquier niño aprendiendo, y como niños recién nacidos que deseemos la leche espiritual, que deseemos conocer a Dios, que deseemos estudiar la Biblia, que deseemos ir a los estudios bíblicos, que oigamos el domingo al pastor que predica con atención,
que llevemos nuestra Biblia el domingo, porque ya los cristianos ni el domingo llevan la Biblia ya a la iglesia. Esto es una tragedia, es una barbaridad esto. Y mientras más nos alejamos y nos separamos de Dios, no nos damos cuenta que es la influencia del poder espiritual. Así como Satanás quiso separar a Israel de su tierra, separarlos de su lenguaje, separarlos de sus tradiciones, separarlos de su religión, lo mismo está haciendo con nosotros, con la iglesia. La estrategia principal de Satanás es tratar de separarnos de Dios, que no tengamos diario un devocional con Cristo, que no tengamos contacto diario con la Biblia, que no tengamos contacto diario en oración con Dios para platicar, que no tengamos contacto con nuestros hermanos cristianos. Esa es la estrategia satánica, porque esto pasa de una forma desapercibida y sin que tú te des cuenta. Llega un momento en que ya estás completamente fuera del camino, cumples y vas el domingo a la iglesia, pero no te has dado cuenta que cómo te has enfriado, no tienes ya amor por las almas, ya no tienes amor para ofrendar a la obra de Dios generosamente. Tu objetivo ya no es Jesucristo, ni la vida con Dios, sino tu objetivo, repito, se ha volcado completamente en esta vida. Y es cuando dice la Biblia que la semilla se apaga y estos son los que van a lamentar. Dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 1 que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo usó a su ángel, a su siervo Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, escribió en su primera carta estas palabras, la primera carta de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Fíjense el testimonio que Dios le da a Juan para que Juan nos lo dé a nosotros. Juan dice, nosotros vimos, oímos, tocamos al verbo de vida, aquel que tenía la vida, aquel por cuya vida nosotros existimos. Nuestras manos lo tocaron, porque nuestras manos tocaron y palparon la vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros damos testimonio que esta vida se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con Jesucristo, su Hijo unigénito y amado por Dios. Entonces, por eso dice el Apocalipsis, que es la revelación final que Dios le da al apóstol Juan, que este testimonio Dios se lo dio al apóstol Juan. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio. Vean ustedes el testimonio de Juan. Número 1, ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y me serán testigos. El principal objetivo del Espíritu Santo no es hacernos sentir, porque hay cristianos que dicen, pues quiero sentir a Dios y quiero sentir, y caen, como dicen Colosenses 2, en experiencias místicas, emocionales, sentimentales, en las que podemos ser engañados. Pero cuando venimos a la palabra, esto nos va a salvar de poder vivir una vida la que realmente le agrada a Dios. Y la vida que realmente le agrada a Dios es si nosotros estamos hablando al mundo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo te pregunto, ¿a alguna persona desde que te convertiste le has hablado de Jesucristo en tu escuela, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el área del gobierno? ¿Algún senador, algún presidente, cuando ha estado con el presidente, tal vez ustedes que nos escuchan, que son senadores o diputados, han dado oportunidad de hablar al presidente o a personas importantes acerca del amor de Dios en la cruz del Calvario? Para eso vino el Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de valor. Entonces, tenemos que imitar a Juan si queremos conocer el futuro y vivir en paz. Dar testimonio de Jesucristo es nuestra principal responsabilidad. Y en segundo lugar, dice la Biblia, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que Dios fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. El mundo no lo sabe y nosotros somos los atalayas, somos los heraldos, somos los predicadores, los que debemos de proclamar este glorioso evangelio
de la gracia de Dios, que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y este mensaje el mundo lo tiene que escuchar. ¿Cómo lo va a escuchar si no es a través de nosotros? Dice Romanos capítulo 10, pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los mande? Y si no hay quien los mande, entonces ¿cómo se puede oír? Gracias a Dios, una televisora como en Enlace, que está alcanzando a millones de personas, es el medio más idóneo para que tú puedas invertir en esta televisora. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Otras televisoras son telenovelas y chispirito y babosadas, ¿verdad? Que está llena la televisión de tantas barbaridades. ¿Cuántas televisoras hispanas existen? Las cuentas con los dedos de la mano. Entonces aprovechemos esto de que podemos obtener esta televisora para dar testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muerto, crucificado, resucitado y viene pronto por nosotros. Y dice el apóstol Juan, y de todas las cosas que ha visto, que fue lo que contamos en su primera carta. Ellos vieron a Jesús, tocaron a Jesús, oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, desayunaron con Jesús, comieron, cenaron con Jesús, y al final Juan fue el único apóstol en la cruz, con la mamá de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, el único que estuvo al pie de la cruz escuchando todo lo que Cristo dijo en sus últimas 7 palabras. Así que esto es maravilloso, que podamos nosotros experimentar realmente lo que es la vida cristiana. Finalmente podemos nosotros concluir el versículo 3, hay una bienaventuranza, que son muy pocas las bienaventuranzas. Desde el Sermón del Monte, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, serán consolados, etcétera, etcétera. Hasta ahorita en el Nuevo Testamento, porque eso perteneció al Antiguo Testamento, los Evangelios, encontramos una bienaventuranza. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios quiere que conozcamos el futuro, que hasta Dios nos promete una bendición especial, específica a los que oyen y leen el libro del Apocalipsis. Bienaventurado, y esta palabra es la palabra griega Makarios, con K de kilo, Makarios, que significa dichoso o feliz. Vamos a traducirlo, dichosos y felices los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué Dios nos da esta bienaventuranza, esta bendición tan grande, que dice que el Espíritu Santo va a producir entre nosotros un gozo cuando sepamos el futuro y estemos seguros que todo lo que viene ya fue escrito, por lo cual estamos seguros en la mano de Dios? En primer lugar, porque este gozo que nos va a producir es que vamos a saber que pronto todo va a terminar. Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Amados santos de Dios, nuestra vida es de que 70, 80, 85 años, dice el Salmo 90, los más robustos, los más fuertes, todo va a terminar. Nuestra vida pasa como una niebla, dice Santiago 4, que desaparece, aparece y desaparece por un momento. Tenemos una sola vida. Ahorita tú que me estás escuchando, tienes que tener la conciencia de que esta respiración que tienes y que hemos amanecido tiene un propósito principal. No es hacer dinero, no es hacer negocios, es busquemos la manera hoy a quién hablarle de Jesucristo, a quién compartir, a la mesera, a la que vende las tortillas, al elevadorista en el hotel, a la persona que te atendió en el aeropuerto, si tienes una oportunidad, a la persona que está contigo en el avión, junto en el autobús. No desperdiciemos ninguna oportunidad, como dice 2 de Timoteo 4, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo especial, es todo el tiempo que podamos, hablemos de Cristo. Entonces, por eso es la bienaventurada, porque sabemos que el tiempo está corto. Dice Tito 2, 11 al 13, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Me podrás preguntar, ¿cómo que el tiempo está cerca si han pasado 2000 años? Porque el tiempo está cerca para ti y para mí en el día de nuestra muerte. Entonces Dios considera eso. A cada ser humano que ha nacido hace 2000 años,
El tiempo se nos acaba. 70 llegaron unos, 80 unos. Ahorita el expresidente, acabo de leer, Jimmy Carter, celebra 100 años de su cumpleaños, que son garbanzos de la libra, ¿verdad? El predicador Billy Graham, también del siglo pasado, casi llegó a los 100 años de edad. Son muy pocas las personas, pero tú y yo no sabemos qué tiempo vamos a tener. Por eso el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca de nuestra muerte. Entonces tenemos que conocer, antes de que Dios nos llame a casa, el glorioso Evangelio de Cristo, y porque conociendo el futuro, pues nos libra de temor, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. ¿Quién nos separará, dice Romanos 8, del amor de Cristo? ¿Quién podrá condenarnos cuando hemos sido justificados por su sangre? Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni nada, ni nadie, ni enfermedad nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos tan seguros de esto? Porque Él murió en la cruz y porque nos está mostrando lo que va a suceder, para que cuando suceda nos acordemos que Él nos lo reveló con mucha anticipación. ¿Qué lugar ocupa Irán, la antigua Persia, en el Antiguo Testamento, en las profecías bíblicas de los tiempos que estamos viviendo? Para que veamos que las profecías no se cumplieron todas, ¿verdad? Como dice un disparate de otra teología bíblica, que dicen que ya todas las profecías se cumplieron y que todo ya es espiritualizado, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, yo le podría llamar la plataforma de todas las profecías bíblicas en los últimos tiempos, la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Rápidamente Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua inmensa que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de la estatua. Esto se encuentra en Daniel capítulo 2, del 37 al 45, los que lo quieran seguir, para no leerlo uno por uno. Lo estoy resumiendo todo. Entonces, esta estatua, Nabucodonosor manda que alguien la interprete. Y le habló a todos los astrólogos, a todos los brujos, a todos los hechiceros. Nadie pudo, total que Daniel tiene la intervención de la gracia de Dios con el jefe de los eunucos y le pide permiso que le diga al rey que por favor le dé tiempo para orar y él puede interpretarle al rey este sueño. Muy bien. Dios le revela a Daniel que esa estatua representan todos los imperios mundiales. Desde hace 2600 años, o sea, desde Babilonia hasta el octavo reino o imperio que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, que será el anticristo. Él será el octavo, porque a través de toda la historia han sido 6 imperios, el séptimo va a ser los 10 gobiernos del anticristo y el octavo va a ser el imperio final del anticristo. Muy bien. Entonces Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, el imperio babilónico, que actualmente, ¿qué naciones se encuentran en ese territorio geográfico? Apúntalo, Irak y Siria. O sea, ahora están divididos, pero ese territorio pertenecía en el Antiguo Testamento a la Babilonia o a la Mesopotamia famosa. Entonces vemos que Siria e Irak van a formar parte, porque lo vamos a ver al final de este sueño, van a formar parte del gobierno del anticristo. Ya tenemos 2 naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo, Siria e Irak. La segunda parte de la estatua, que era la plata, le dice Dios a Daniel, vendrá un segundo imperio después de Babilonia, que la historia nos corrobora que fue, ¿quiénes? Los medos persas. Ellos conquistaron a los babilonios y se establecieron, que corresponde a Irán del siglo XXI. Repito, le cambió el nombre de Persia en 1935 a Irán. Luego tenemos a Grecia y luego tenemos las 2 piernas de la estatua que representan la división del Imperio Romano y los pies y los 10 dedos de la estatua que representan una ramificación que provendrá del antiguo Imperio Romano, que son las 2 piernas representadas por una en el occidente y otra en el oriente, y de esos 10 dedos es la forma de la confederación de las 10 naciones que formará el anticristo, que se van a levantar primero un G10, ahorita hay un G7,
en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa no ha entrado al G7, etcétera, etcétera, Alemania, etcétera, etcétera, pero van a formar un G10 y cuando este G10 esté formado, de ahí saldrá el anticristo. Entonces, vemos que en este sueño una piedra no cortada con mano golpea los pies de la estatua. La piedra es Jesucristo. Y entonces dice claramente en el versículo, en Daniel capítulo 2, esto sí lo voy a leer literalmente como está escrito, dice el capítulo 2 de Daniel, a ver, aquí está. Muy bien, versículos del 44 al 45. La estatua que golpea los pies de la estatua, todos los imperios, el Babilonia, que es Irak, Siria, Medo-Persia, que es Irán, Grecia y todas las naciones del Imperio Romano, son derribadas. La piedra golpea los pies cuando venga Jesucristo en su segunda venida, dándoles a entender que si toda esta estatua se desmorona cuando la piedra golpea los pies, significa, que importante, que todos estos imperios van a estar vigentes. Estas naciones van a estar vigentes en la segunda venida de Jesucristo. Y dice la Biblia, el versículo 24, y en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos que representan los 10 gobiernos del anticristo, o los 10 cuernos del capítulo 7, el capítulo 13 y capítulo 17 del libro de Apocalipsis, son lo mismo. Los 10 dedos y los 10 cuernos en el Nuevo Testamento son exactamente lo mismo que completa el apóstol Juan en Apocalipsis. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, escuchemos, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir, que dice en el hebreo, ¿verdad? Ashar Asharit, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí nos muestra claramente la Biblia que Irán va a formar parte del gobierno final del anticristo. Y lo queremos corroborar en Apocalipsis capítulo 13, en la bestia que sale del mar y que el apóstol Juan describe con 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que has visto es semejante a un leopardo. El leopardo, en Daniel capítulo 7, representa a el imperio griego. O sea, todo el cuerpo de la bestia, o sea, va a formar parte de las antiguas naciones que formaron en la división de la muerte de Alejandro el Magno, el imperio griego. Alejandro el Magno muere y se divide el imperio griego en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Estas 4 naciones van a estar vigentes, unidas también al anticristo. Entonces ya tenemos Siria, tenemos Irak y tenemos a Turquía. Claramente a Egipto dice a Daniel 11, 40 al 45 que va a ser destruido por el anticristo, se va a enojar por alguna razón contra Egipto, pero va a dejar formar parte del gobierno del anticristo Egipto. Pero ya tenemos estas naciones muy claramente y sus pies como de oso. En Daniel 7, el oso representa, y no lo estoy interpretando yo, vea el capítulo 7 de Daniel, y ahí mismo dice al final quiénes son nuestros imperios. El oso representa a Irán, y la boca como de león, el león representa a Babilonia, o sea, a Irak. Juan, 600 años después que escribió Ezequiel, completa el cuadro, amplía el cuadro con más detalles para nosotros en el siglo XXI, como dice Apocalipsis, dichosos y felices los que leen y entienden las palabras del libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Así que esta es una explicación bíblica clara, ¿verdad? Indubitable, de una forma inequívoca, que Irán, pase lo que pase, va a sobrevivir. O se va a volver a armar, pero algo va a suceder, Irán no van a poderlo destruir, porque va a formar parte del imperio final del anticristo. Irán ha financiado desde que en el 2005 del siglo XXI,
finalmente decidieron de que Gaza fuera independiente, que Israel se saliera, y entonces le entregaron a un gobierno llamado Al-Fatah, al presidente Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, el gobierno de Gaza. Muy bien. Pasaron 2 años, 2005, sacaron a todos los judíos de Gaza. Israel dijo, ustedes independícense, ustedes gobiernen. Sacaron todo. Israel había dejado gimnasios, había dejado edificios, había dejado clínicas, había dejado hospitales. Y cuando salieron en el 2005 los judíos de Gaza, los palestinos quemaron absolutamente todo. Pues dijeron, no queremos que nada huela a judío. Veamos la ideología para entender del odio del Islam hacia el Estado de Israel. Entonces, en 2007, forman un grupo militar llamado Hamas, que significa los violentos por la violencia. Y entonces, Yasser Arafat se une para formar este grupo en Egipto, para entrenarlo, y se fueron a Irán. Y los ayatolás absorben a Hamas y forman la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el otro grupo terrorista que ya está casi extinguido, y comienza Irán a invertir billones de dólares en Gaza. Pues ya vimos los más de 500 kilómetros de túneles que hicieron en lugar de gastarlo en comida y hospitales y clínicas para los palestinos, lo invirtieron en túneles con el propósito de hacer túneles y que algún día pudieran meterse a destruir el Estado de Israel. Entonces Israel comienza a descubrir esto, Hamas, Hezbollah, grupos terroristas, después vienen los Hutis en Yemen, en la península arábica, financiados también por Irán, y además viene Qatar, que Qatar se une a Irán y Qatar comienza a mandar billones de dólares, ¿a dónde creen? A la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Columbia en Nueva York, a Princeton, a Yale, a las principales para infiltrar Estados Unidos con la ideología islámica. Y así vemos que comienza este financiamiento por todo el Medio Oriente para poder tratar de controlar no solamente la ideología y imponer la religión del Islam y la ley Sharia, sino también que Estados Unidos fuera infiltrada, porque anteriormente todo casi Sudamérica, escuchen esto, fue infiltrado por Irán, principalmente algunos gobiernos como Chile, ¿verdad?, como Bolivia, que fueron infiltrados por los gobiernos de Irán, mezclándose con maestros universitarios, diciendo que venían a enseñar y por debajo del agua introducir y adoctrinar a la juventud con el Islam. Así que Irán es realmente una amenaza mundial que tenían que, de alguna forma, impedir que terminara la fabricación de las bombas atómicas. Para que podamos formarnos una idea más amplia de cuál es la manzana, cuál es el pastel que todas las naciones del mundo quieren, es el petróleo. Y como el petróleo se encuentra entre Arabia Saudita, entre Irak y entre Irán, entre estas tres naciones, casi el 70% de las reservas petroleras del mundo se encuentran ahí. Entonces a Europa no le conviene, ¿verdad?, que el Medio Oriente esté bajo el control del Islam. A Rusia tampoco le conviene, a China tampoco le conviene, a Estados Unidos tampoco le conviene. Y esta es la razón por la cual actualmente en el siglo XX vemos esta confrontación entre el Oriente y el Occidente. Ya Estados Unidos tiene que ir al Oriente a tratar de aplacar o impedir, porque también Estados Unidos se puede quedar sin petróleo, y ahora Europa también tiene que, como el canciller alemán hace 3 días, reconociendo que tiene que hacer algo, porque ya vieron de una forma tardía, desgraciadamente, el único que actuó fue Israel, para proteger realmente el petróleo, que aunque no hay petróleo debajo de sus tierras de Israel, tal vez vayan a encontrarlo más tarde. Pero esto es increíble lo que está sucediendo. Pero el conflicto, la manzana de la discordia, el pastel es el petróleo, y todas las naciones, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, en la guerra famosa del Armagedón o la batalla del Armagedón, se reunirán en el Medio Oriente. ¿Por qué? Por la ambición, ¿verdad?, por querer controlar el petróleo y de alguna forma impedir que Israel tampoco forme parte
de este tesoro negro, como ellos le llaman. Después de los ataques de los Houthis, ¿verdad?, de Yemen, el 9 de diciembre, las más grandes compañías navieras anunciaron que detendrían el comercio en el Mar Rojo, porque es otra cosa bíblica también. En Ezequiel capítulo 38, y esto ya viene, qué bueno que me acordé de esto, en Ezequiel capítulo 38 nosotros encontramos que también formando parte de los gobiernos del anticristo, aquí se describe una invasión del norte de Israel en contra de la nación de Israel, pero viene del norte la invasión. Y esto es importante porque se escribe otra vez a Persia, Ezequiel 38, versículo 5, que es Irán. O sea, corroborado por todos lados que Irán va a formar parte de la Tercera Guerra Mundial y se vendrá contra Israel. Cus y Fud, que son las naciones de Sudán y de Etiopía, que están junto al Mar Rojo. Así que esto es impresionante, ¿verdad? El Mar Rojo se encuentra en Arabia Saudita del lado oriental y tenemos a Sudán y Etiopía del lado occidental. Entonces el Mar Rojo está controlado por los Houthis y ellos quieren bombardear cualquier barco que pueda estar atacando a Israel. Así que Irán no solamente tiene el control del Golfo Pérsico, sino también del Mar Rojo, que también pasa por ahí un 30% casi el petróleo naviero. La compañía naviera de Suiza, la compañía naviera danesa, la compañía francesa y la compañía alemana, Hapag-Lloyd de Hamburgo, tienen intereses multimillonarios en el Mar Rojo. O sea, estamos en un punto que podemos de una forma concluir en la historia en la que ya ninguna nación puede aislarse de las demás. Esto fue lo que ya Trump acaba de descubrir. Vamos a hacer América grande otra vez, Estados Unidos, mátense, hagan lo que quieran. Ya descubrió que no se puede. Tenemos que intervenir, Europa tiene que intervenir, Estados Unidos tiene que intervenir, Canadá tiene que, Europa, todo, China, Rusia, todos los intereses económicos y políticos en el mundo están centrados en el territorio bíblico que la Biblia profetizó hace más de 2500 años, que es el Medio Oriente. Las naciones que están disque apoyando que los palestinos tengan un territorio dentro de Israel, saben perfectamente bien, y los mismos árabes lo saben, y los mismos palestinos lo saben, que los mismos Hamás y los mismos palestinos no quieren dos estados dentro de Israel, quieren el pastel entero, quieren todo el Estado de Israel. Así que esto es una utopía, esto es algo completamente fantasioso, es algo que nunca se va a cumplir en la historia. ¿Por qué? Porque el día que se cumpla, pues Israel ya tiene contados completamente sus días, porque Israel no puede vivir dentro de su territorio con su vecino que lo ha amenazado de muerte continuamente. Entonces, el presidente Barack Obama perdonó a Irán y le dejó que siguiera haciendo las centrifugadoras produciendo el plutonio. Vino Joe Biden y descongeló muchos dinero que tenía Irán para que siguieran con las centrifugadoras. Y viene el presidente Trump y le dice a Irán, ¿sabes qué? Pues ya no vas a producir más plutonio, pero toda la crisis vino desde el presidente Barack Obama, porque fue el primero que le dio la puerta abierta, no vislumbró, no quiso vislumbrar, porque no están ciegos, ¿verdad? O sea, repito, son intereses políticos y económicos. Sabían perfectamente bien que si seguía centrifugando el uranio, Irán iban a producir la bomba atómica. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, el presidente Obama fue el primer anti-norteamericano. Dijo, Estados Unidos no es un país cristiano, es el primer presidente que lo dice. Y luego el presidente Biden, que es su discípulo del presidente Barack Obama, confirmó la política del presidente Obama en el Medio Oriente. Viene Trump, destruye todo esto y comienza a incendiarse el mundo.